Capítulo 2, versículo 19 y 20. Esther, capítulo 2, 19 y 20. Amén, gloria a Dios. Después de esto, hermano, puede tomar asiento. Amén. Cuando esté convenido, hermano, me apoya con una. Santo es el Señor. La palabra del Señor, hermanos, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a esperar a nuestra hermana. 2, 19 y 20. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Así, hermano, puede tomar asiento. Amén. Amén, gloria a Dios. En esta enseñanza, hermano, por título, amén, gloria a Dios, yo le puse el aprendizaje de un cristiano. Amén, gloria a Dios. Y en este tema, hermanos, yo voy a hablar de varios puntos. Amén. Vamos a hablar de la educación, la obediencia, en la enseñanza. Amén, gloria a Dios. Porque el aprendizaje conlleva todas estas cosas. Cuando hablamos de aprendizaje, hermanos, hablamos de una educación. Cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de una enseñanza también. En enseñanzas pasadas habíamos visto que doctrina significa enseñanza, es decir, una doctrina, hermanos, es simplemente una enseñanza. Amén. Entonces, la palabra del Señor, hermanos, hoy nos va a hablar del aprendizaje de un cristiano, y vamos a tocar a varios personajes bíblicos y también varios puntos. Amén, gloria a Dios. Pero yo quiero comenzar con este texto, hermanos. Amén. La palabra del Señor nos dice en el versículo 20: y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Hermanos, no sé cuántos aquí sepan la historia de Esther, la reina Esther. Amén, gloria a Dios. Porque esta joven, amén, no solamente quedó siendo una joven judía, sino que llegó a ser reina. Amén, gloria a Dios. Y es que Dios tenía un propósito con ella. Dios tenía un plan para la vida de Esther. Dios tenía un ministerio en la vida de Esther. Así como el Señor tiene un ministerio en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Así como el Señor tiene un propósito en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Amén. Tiene un plan para nuestras vidas. ¿O usted cree, hermano, que estamos aquí por casualidad, porque explotó el Big Bang y nos hicimos por pura casualidad, hermanos? No, hermano. Si estamos en este lugar, si estamos en esta tierra, en este mundo y aún en esta colonia, es con un propósito divino. Que, hermanos, muchas veces el Señor, mire, si el Señor nos dijera ese propósito divino y nos los desmenuzara y nos lo explicara todo bien, ¿dónde quedaría la fe? No habría lugar para la fe, porque dice la palabra del Señor que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice, ahí mismo en la palabra dice, y lo que vemos, que vamos a esperar, porque lo estamos viendo. Es decir, lo que estamos viendo no podemos esperarlo, porque ya lo estamos viendo. Por lo tanto, hermanos, Dios trabaja a través de la fe. Y esto es algo, hermano, que tenemos que tener muy claro. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario, hermano, que cuando el enemigo venga y nos meta en la mente, el Señor está enojado contigo porque cometiste un error, te equivocaste, volviste a caer en el mismo hoyo. Que cuando el enemigo venga a poner esos pensamientos, nosotros tomemos el escudo de la fe. Porque esa es la armadura, es un escudo. ¿Y para qué? Para apagar los dardos de fuego del maligno. Y yo no sé por qué estoy diciendo esto, hermanos, porque esto yo no lo tengo aquí en la palabra, en la enseñanza de hoy. Amén. Así que reciba la palabra, hermanos, porque si el Señor lo está diciendo es por una razón. Hermanos, cuando el enemigo viene y a lanzar esos dardos de fuego a nuestras mentes, a nuestros corazones, es necesario que dice la palabra,
ceñíos de toda la armadura espiritual, tomar esa armadura espiritual, calzado del evangelio, el apresto del evangelio, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Pero cuando hablamos del escudo, dice, para apagar los dardos de fuego del maligno. Es decir, para echar fuera todos esos pensamientos, para echar fuera todos esos sentimientos, todas esas emociones. Para eso sirve ese escudo de la fe, que cuando viene la saeta encendida del enemigo, nosotros podamos alzarlo y usar ese escudo, hermanos. Amén, gloria a Dios. Y curiosamente también dice en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 7, dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, ese escudo a los que caminan rectamente. Amén. Mira, hermano, cuando nuestra vida la usamos para cumplir con lo que el Señor nos demanda, porque Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué, hermano? Porque cuando estamos en Él, no es necesario, amén, gloria a Dios, esforzarnos mucho por confiar en Dios. Porque sabemos que le estamos tratando de agradar, sabemos que estamos tratando de buscarle, amén, con todo nuestro corazón. Por lo tanto, hermano, por eso mismo dice su palabra, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Por lo tanto, hermano, esa fe, amén, gloria a Dios, que necesitamos, la encontramos en la misma palabra del Señor. Y, hermano, la palabra del Señor nos dice en esta porción y nos habla de Esther. Y dice que ella hacía todo lo que Mardoqueo le decía, como cuando él la educaba. Antes de que la reina Esther pudiera llegar a ser reina, ella fue aconsejada, ella fue instruida, ella fue educada. Ella tuvo una enseñanza de parte de alguien. Amén, gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y hermanos, todos sabemos, no hace falta decirlo, ¿verdad? Que cuando llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo por primera vez, somos niños espirituales. Necesitamos de una enseñanza, necesitamos de la leche espiritual. Eso lo dice la palabra del Señor. Necesitamos alimentarnos para ir creciendo. Y la enseñanza de hoy, hermanos, va a tratar sobre todos estos puntos. Amén. Pero la palabra del Señor nos enfoca a Esther. Y dice que ella fue educada por Mardoqueo. Mardoqueo, amén, gloria a Dios, era un hombre de fe, era un hombre de convicción, porque dice la palabra del Señor que Amán, si usted sabe la historia de aquí, de este libro, y si no, hermano, pues le invito a que la lea en su casa para que entre en contexto, amén. La palabra del Señor nos dice en esta misma historia que Amán era un hombre que se ensañó en contra de Mardoqueo porque él no se humillaba delante de él, porque Mardoqueo solamente se humillaba delante de Dios y no delante de los hombres, porque ellos eran hombres, amén, gloria a Dios, que no eran judíos tampoco. Pero la palabra del Señor nos enseña que Mardoqueo lo hacía por su convicción en Dios, porque él sabía que ellos eran el enemigo. Amén. Y la palabra del Señor nos enseña que Amán le disgustó y entonces tramó en contra no solamente de Mardoqueo, sino contra su pueblo, porque sabía que él era judío. Y la palabra del Señor nos muestra que Mardoqueo, al final, el libro de Esther, hermanos, termina hablando de Mardoqueo. No sé si usted lo había notado, pero en el capítulo 10 el encabezado dice grandeza de Mardoqueo. Amén. Por lo tanto, hermano, entendemos que Mardoqueo fue un varón de Dios, un hombre de Dios que supo aconsejar a Esther, que supo enseñar a Esther. Y es que, hermano, usted y yo, amén, gloria a Dios, en el camino del Señor vamos a necesitar de una enseñanza, vamos a necesitar de una educación, vamos a necesitar, amén, gloria a Dios, de un aprendizaje. Y ese aprendizaje, hermanos, va a conllevar muchas veces caídas, va a conllevar muchas veces errores. ¿Por qué, hermano? Porque todos los que estamos en este lugar, amén, gloria a Dios, sabemos que, por ejemplo, en la escuela es una enseñanza, un aprendizaje, una educación, ¿cierto o no? La palabra del Señor, hermano, nos enseña que nosotros también tenemos un aprendizaje, pero en la escuela muchas veces nos enseñan y al final de una temporada nos ponen un examen para poner en práctica y para ver, amén, gloria a Dios, lo que hemos aprendido y si lo ponemos en práctica. Por lo tanto, hermano,
en los caminos del Señor no es tan diferente. El Señor nos enseña, nos educa día con día, nos da de su palabra para prepararnos para lo que viene, para el examen, para la prueba, amén, gloria a Dios, para el desierto, aún para la soledad, hermanos. Para todo el Señor nos prepara. Pero aquí la pregunta es, hermanos, porque, amén, gloria a Dios, no traigo ese texto, pero hay una parte en la Biblia donde dice y habla de unas mujeres. No estoy diciendo que solamente sean las mujeres, somos todos, hermanos, porque aquí es de donde depende el interés en el aprendizaje que nosotros tenemos, cada uno individualmente, sea hombre, sea mujer, amén. Pero dice la palabra del Señor y habla de unas mujeres que siempre están aprendiendo y nunca terminan de aprender. Y dice la palabra del Señor que esas mujeres son, amén, gloria a Dios, los que esos lobos rapaces se aprovechan de ellas. ¿Para qué? Para entrar en sus casas, amén, gloria a Dios. Al rato les voy a mandar el texto, hermanos. De hecho, ese texto yo lo di en una enseñanza, amén. Pero la palabra del Señor nos enseña y nos dice que están siempre aprendiendo. Y aquí estamos hablando del aprendizaje. Es decir, hermanos, si nosotros no ponemos el interés necesario en nuestro aprendizaje, porque nosotros estamos aprendiendo en este lugar, hermanos, aprendiendo, preparándonos para aquel día, encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, preparándonos, amén, gloria a Dios, para vivir una vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermano, nuestro interés en nuestro aprendizaje personal, individual, debe ser con un enfoque al 100%, es decir, debe haber un interés, una pasión, una necesidad de aprender del Señor en nosotros, hermano. Porque de lo contrario, aunque hoy escuchemos, por ejemplo, esta enseñanza, al rato va a venir el enemigo, o mañana, o pasado, o dentro de un mes, y ya no lo vamos a recordar. Pero si nosotros está ese deseo, amén, gloria a Dios, esa disposición en nuestros corazones de aprender, entonces quiere decir que nosotros, amén, gloria a Dios, estamos realmente tomando la buena parte, así como el Señor le dijo a Marta y a María. Y a Marta le dijo, Marta, Marta, afanada. A María quiso tomar la mejor parte. Y ella escuchó atentamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. María fue enseñada. María, amén, gloria a Dios, tuvo un aprendizaje. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo la puso de ejemplo, amén. Por lo tanto, hermano, nosotros en nuestra vida de cristianos tenemos que examinar esto en nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque si el Señor nos está dando esta enseñanza o cualquier otra en una predicación, hermanos, y por ejemplo, si el Señor nos habla, como lo acaba de hacer, del escudo de la fe, esa es una enseñanza. Pero si nosotros no la ponemos en práctica, si en nosotros no está ese interés, esa disposición en nuestros corazones de aprender y tomar esa palabra y guardarla en nuestros corazones, dentro de un mes, dentro de una semana vamos a necesitar que alguien nos vuelva a hablar sobre la fe, que alguien nos vuelva a decir, oye, es que tú tienes un escudo de la fe, tú tienes un escudo espiritual y tienes que usarlo. Y hermanos, el Señor, amén, gloria a Dios, es paciente para con todos, pero cuando a alguien se le está repitiendo una y otra vez lo mismo y no puede aprenderlo, no puede, amén, gloria a Dios, no, es porque no está esa disposición en su corazón, amén. Por eso es que dice la palabra del Señor, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Santo dije, esa no es donde dice, no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra, amén. ¿Por qué? Porque así no nos engañamos a nosotros mismos. Pero si somos oidores olvidadizos, hermanos, es porque tal vez nuestra atención, amén, gloria a Dios, no estuvo al 100% en la palabra del Señor. Y hermanos, era una joven virtuosa, era una joven que ponía atención en la enseñanza. Era una joven, amén, gloria a Dios, que puso atención a Mardoqueo cuando él la educaba. Y por eso es que cuando se llegó el tiempo de que Esther ejerciera ese aprendizaje, esa educación que había recibido, ella pudo ser aprobada. Ella llegó a ser reina, llegó a reinar, amén, gloria a Dios, y aún a salvar su pueblo. ¿Por qué? Porque ella puso en práctica la educación que había recibido, el aprendizaje que había tenido.
Ella no tomó en poco, amén, gloria a Dios, la palabra del Señor. Y eso es lo que va a suceder, hermano, si nosotros día con día le pedimos al Señor. Mira, hermano, yo estoy seguro, amén, gloria a Dios, que si usted va a un lugar y usted clama al Señor y le dice, sea en la iglesia que sea, hermanos, y le dice al Señor, Señor, yo quiero que tú me hables hoy. Habla mi vida, direcciona mi vida. El Espíritu Santo va a usar a esa persona, aunque esté bien torcida, la va a usar para hablarle a usted. Y no me voy a cansar de dar este testimonio, hermanos, porque hubo una vez, amén, gloria a Dios, en la que yo necesitaba una palabra y Dios me la llevó a través de una persona que pasaba por la calle. No sé si iba drogada o borracha o las dos cosas, amén. Y esa persona la usó Dios para hablar a mi vida y decirme, no seas cobarde como yo, mírame cómo terminé, porque yo ya estaba pensando en dejarlo todo. Y el Señor usó a esa persona para decirme, yo lo dejé todo, yo fui cobarde, yo me separé de Dios, yo dejé todo. No seas cobarde como yo. Y cómo Él sabía que yo estaba pensando eso. Era el Señor. Y cuando nosotros tenemos esa disposición en nuestros corazones de Señor, yo quiero aprender, Señor, yo quiero que tú me enseñes, Señor, yo quiero que tú me direcciones, que tú me prepares, que tú me capacites para ese lugar que tú tienes para mí. El Señor contesta, hermanos. El Señor direcciona, amén. Amén, gloria a Dios. Yo creo que todos tenemos nuestra historia, el haber llegado a este lugar, hermanos, amén. Así que, amén, gloria a Dios, no me voy a meter mucho ahí, porque yo sé que usted lo ha vivido en carne propia, amén. Así, hermanos, podemos ver este ejemplo de Esther. Pero si Esther no hubiese puesto atención, si Esther no hubiese captado esa educación que le dio Mardoqueo, ella no hubiese podido reinar. Aquí hubiese llegado al reinado y tal vez se hubiese olvidado de todo lo que había aprendido. Tal vez, amén, gloria a Dios, se hubiese olvidado aún de su pueblo. ¿Por qué? Porque cuando Mardoqueo le dijo a Esther que Amán estaba tramando exterminar a todo su pueblo, ella dijo, pero es que todos saben aquí en el reino que si alguien entra al aposento del rey sin que él lo haya llamado y él no extendiera el cetro, es digno de muerte. Y Mardoqueo le dijo, no creas tú, Esther, que por estar en el reinado también te vas a librar, amén, gloria a Dios. Por lo tanto, hermano, Esther sabía bien, amén, gloria a Dios, que la lucha no era contra carne ni sangre. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, amén. Así, hermano, yo quiero ponerle de ejemplo a otra persona, amén. Y esa persona es Samuel. Vamos a ir al libro de Samuel, capítulo 3. Capítulo 3, versículo del 1 al 9. Así es, Primera de Samuel, capítulo 3, del 1 al 9. Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor, hermanos, nos dice así. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, no he llamado, yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Hasta ahí, hermanos. La palabra del Señor, hermanos, nos dice que cuando Samuel era joven, amén, él ministraba la presencia de Jehová, y en esos días escaseaba la palabra de Dios porque no había visión, no había profecía.
sabemos, hermanos, que la historia de Samuel y Elí, hermanos, Elí no era un muy buen ejemplo a seguir, pero aún así Samuel necesitó de la experiencia del sacerdote Elí. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra del Señor que Samuel todavía no conocía a Jehová, ni había escuchado la voz de Jehová. Y ahí fue cuando Elí entendió que Dios estaba llamando a Samuel con voz audible. Y fue, amén, gloria a Dios, que le dijo eso: cuando te vuelva a llamar, dile, heme aquí, tu siervo hoy, amén, gloria a Dios. Y fue cuando el Señor comenzó a hablar con Samuel. Pero Samuel también necesitó de una educación, de un aprendizaje, de una enseñanza. Y usted me va a decir, bueno, pero es que Elí no era muy buen ejemplo a seguir, ¿verdad? Porque permitía que sus hijos hicieran todo eso, y aún la palabra que Dios le dio en ese momento a Samuel era contra Elí y contra su casa, amén, gloria a Dios. Entonces, vamos a ir para allá, hermanos, porque cuando hablamos de aprendizaje, de una educación, de una enseñanza, hablamos de varios puntos, tanto del que va a enseñar, del que va a educar, como del que va a aprender y va a ser educado, amén. Entonces, hay que hablar de ambas partes, amén, gloria a Dios. Entonces, la palabra del Señor nos dice, hermano, y nos cuenta esta historia de Samuel. Vamos a ir más adelante en el capítulo, en el versículo 19 al 21. Dice la palabra del Señor: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Hermanos, aquí dice algo muy tremendo, y dice la palabra del Samuel que Samuel no dejó caer a tierra ninguna de las palabras del Señor. Y esto es algo muy importante, hermanos, en nuestro aprendizaje. ¿Por qué, hermano? Porque ¿quién nace sabiendo ser un cristiano? ¿O acaso cuando llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo fuimos un cristiano ejemplo a seguir? No, hermanos. Todo cristiano necesita un aprendizaje, necesita una educación en el Señor. Amén. Y yo sé, hermano, que tal vez en su mente está, pero que hay de esos lugares que no enseñan bien. Vamos a ir para allá, amén. Primero vamos a terminar estos puntos, amén. Hermanos, usted y yo necesitamos de alguien que nos encamine por el buen camino, de alguien que nos enseñe, amén, gloria a Dios. Usted y yo, amén, gloria a Dios. Y yo sé que el mejor maestro es el Espíritu Santo, de eso no hay duda alguna, hermanos. Pero, amén, gloria a Dios, nosotros no nacemos sabiendo, hermanos, cómo entrar a la presencia de Dios, cómo no entrar, amén, gloria a Dios. No sabemos cómo debemos conducirnos en el camino del Señor, porque supongámoslo así, supongamos que nuestro mejor amigo es el Espíritu Santo, amén. Pero nuestra educación, amén, gloria a Dios, nos hace conducirnos individualmente. ¿Por qué, hermano? Porque se necesitan de ambas partes. Dice la palabra del Señor que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pacífica, amorosa. Es decir, también se necesita de una sabiduría. Y esto es importante, hermano, lo que le voy a decir, amén. Usted y yo tenemos ministerios y dones dentro de nosotros. Y yo sé que en algún momento usted le ha pedido al Señor: Señor, dame sabiduría, o dame este don. Hermanos, lo que usted pidió ya está ahí. Pero para que usted pueda ejercerlo, necesita ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, necesita de ambas partes. Amén. Supongámoslo así, el Señor puso el don de la sabiduría, pero yo no voy a poder usar ese don bien hasta que yo no sea lleno del Espíritu Santo. Hasta que yo, amén, gloria a Dios, no sea conducido únicamente por el Espíritu. Porque hay muchas personas que se han desviado tras esos mismos dones. Han confiado más en el don que en Dios. Han confiado más en sus dones, en sus ministerios, que en el Espíritu Santo. Entonces no podemos caer en ese error. Hermanos, es necesario que entendamos eso. Sin la llenura del Espíritu Santo no podremos ejercer bien nuestros dones. No podremos, amén, gloria a Dios, ministrar bien nuestros ministerios. Amén. Entonces, la palabra del Señor, hermanos, nos enseña que Samuel no dejó caer a tierra ninguna de las palabras del Señor.
Samuel era un hombre, amén, gloria a Dios, era un joven, amén, gloria a Dios, que ponía atención, era un joven que estaba con un corazón dispuesto para aprender del Señor. Y cuando hay una disposición, hermano, el Señor da, el Señor responde, el Señor contesta, amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él está viendo la disposición del corazón. Él está viendo, tal vez esta persona no sabe mucho, tal vez, pero no está confiando en sí misma. Está con una disposición en su corazón de que yo le enseñe. Y Dios aprovecha esa disposición, hermano, para hacer hombres y mujeres aptos para el reino del Señor. Amén. Así como tenemos el ejemplo de Esther, como tenemos el ejemplo de Samuel. Hermanos, la educación es muy importante. Porque sin la educación, hermano, nosotros cuando llegue el momento no vamos a saber cómo reaccionar. Amén. Por lo tanto, a Samuel le ayudó mucho esa preparación que tuvo a los pies de Elí. Amén, gloria a Dios. Pero aquí es donde entra lo importante, saber discernir entre lo bueno y lo malo. Amén, gloria a Dios. Saber desechar lo malo y escoger lo bueno. Y es que esto, hermano, es algo profundo, porque aún nuestro Señor Jesucristo también tuvo eso. Amén. Pero vamos a ir más adelante en eso. Amén. Ahorita estamos hablando de Samuel. Y dice la palabra del Señor, hermano, que Samuel en todo Israel, todos sabían que no había en ese lugar profeta como él. Amén, gloria a Dios, que él era fiel profeta de Jehová. En esos días la palabra del Señor dice que había escaseado todo, la palabra, las visiones. ¿Por qué? Porque se habían corrompido los sacerdotes. Los que estaban amén, gloria a Dios, al frente, se habían desviado de la presencia de Dios. Y hermanos, aquí es donde nos demuestra que también, aunque tengamos la educación, aunque sepamos, amén, gloria a Dios, si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, de nada nos sirve. Elí era un hombre experimentado, pero se dejó llevar. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que Dios lo desechó porque amó más a sus hijos que a Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén. No me voy a poner a buscarlo ahorita, hermanos, porque si no me voy a llevar mucho tiempo. Amén. Pero si recuerdo al rato, yo les mando los textos. Amén. Ya van 2 textos que tengo que mandarles, hermanos. Amén. La palabra del Señor, hermano, nos puso de ejemplo también a Samuel. Quiero poner de ejemplo también a otro personaje de la Biblia, hermanos, que es José. Y de esto yo ya había hablado en una reflexión, hermanos. Pero es que es un muy buen ejemplo, amén, gloria a Dios, de poner en práctica lo aprendido. Vamos a ir a Génesis capítulo 33. Génesis capítulo 33, del versículo 1 al versículo 8. Amén, gloria a Dios. Amén. La palabra del Señor, hermano, nos dice así. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, y luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron después. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Amén, gloria a Dios. Hermanos, vamos a hablar de José. Yo no sé cuántos han llorado leyendo la historia de José, porque yo sí he llorado, hermanos. Amén. Pero, ¿por qué? Porque es muy conmovedora, hermanos. Cuando leemos cómo José perdonó a sus hermanos, a las personas que habían pensado en matarlo, a las personas que habían pensado en mal contra él, a las personas, amén, gloria a Dios, que si hubiesen tenido la oportunidad, hermanos, una oportunidad mejor, hubiesen acabado con la vida de José.
Pero cuando nosotros leemos la historia de José y vemos que cómo José los perdona y les dice, no tengan miedo, lo que ustedes planearon era de parte de Dios, Él lo encaminó a bien. El mal que ustedes me desearon, Él lo encaminó a bien. Por lo tanto, hermano, cuando yo leía esa historia, hermanos, créame, eso es algo muy conmovedor, hermano, porque no cualquiera puede hacer uso, amén, gloria a Dios, del perdón de Dios. No cualquiera, amén, gloria a Dios, puede practicar el perdón de Dios a esa manera, a esa magnitud, amén, gloria a Dios. Pero la palabra del Señor nos enseña que José se destacó porque él era un hombre, amén, gloria a Dios, que sabía perdonar. Y hermanos, es que si José no hubiese sabido perdonar, él no hubiese llegado a ser gobernador de Egipto. Si José, amén, gloria a Dios, no hubiese perdonado a sus hermanos, eso hubieran sido cadenas que lo ataran al suelo. Y no iba a poder seguir avanzando, seguir creciendo, porque iba a haber una raíz de amargura en su corazón. Y esa raíz de amargura, ¿cuántos sabemos aquí, hermanos, que las raíces de amargura nos apartan de la presencia de Dios? Dejamos de hallar gracia delante de Él. Una vez la hermana Ana dio una reflexión sobre eso, amén, donde la palabra del Señor dice, no sea que haya algún fornicario como Esaú, que naciendo una raíz de amargura, dejen de alcanzar la gracia de Dios, amén. Pero hermanos, José tuvo un ejemplo, una educación, una enseñanza y un aprendizaje. Y es que la palabra del Señor, hermanos, en estos versículos que acabamos de leer, a los únicos que menciona es a Lea, a Raquel y a José, y a Jacob y Esaú. Eran como que los protagonistas de estos versículos. ¿Y por qué no menciona al primogénito o al que iba a ser de la sangre real, la descendencia real que iba a ser Judá? ¿Por qué no los menciona? Porque si usted, amén, gloria a Dios, se pone a investigar, el linaje real siguió en Judá, no en José. No fue José del que vino nuestro Señor Jesucristo, fue de Judá. Pero ¿por qué aquí no lo menciona? Porque en esta escena, hermano, dice el mismo encabezado, reconciliación entre Jacob y Esaú. Era una reconciliación entre el papá y el tío de José. Y José estaba presente en ese lugar, y por eso es que la palabra de Dios lo menciona a él por su nombre, porque él iba a practicar eso mismo que estaba aprendiendo en ese lugar, lo iba a practicar muchos años después para con sus hermanos. Dice la palabra del Señor que Esaú corrió al encuentro y abrazó a Jacob sobre el cuello y le besó, y lloraron los dos. Y alguien que estaba ahí presenciando ese momento era José. Estaba presenciando un momento de reconciliación, un momento de perdón, un momento, amén, gloria a Dios, donde estaban haciendo las paces su tío y su padre, que él sabía que su padre había ido huyendo porque Esaú lo quería matar. Y qué casualidad, ¿verdad? Porque a él también lo quisieron matar sus hermanos. Por lo tanto, hermano, tenemos que entender que todas las cosas que suceden en nuestras vidas nos están preparando, amén, gloria a Dios, para lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Porque sin esa situación que nosotros estamos viviendo y pasando, no podríamos, hermanos, estar calificados para lo que viene. No podríamos estar calificados, hermano, para el ministerio que Dios tiene para con nosotros. Porque no sabríamos cómo reaccionar, o tal vez sí sabríamos, pero reaccionaríamos conforme a nuestra carne, conforme a nosotros. Pero por la situación que el Señor nos hace pasar, es ahí donde aprendemos lo que viene después, hermanos. Porque todos estos personajes fueron preparados, todos estos hombres y varones y mujeres de Dios fueron preparados, hermano, para aquel día en el que tenían que ejercer, amén, gloria a Dios, para ese momento en el que ellos tenían que entrar a escena, ese momento donde la reina Esther tenía que reinar, amén, gloria a Dios, con justicia, con sabiduría, amén, gloria a Dios, con mansedumbre, con humillación, en ese momento en el que Samuel tenía que, amén, gloria a Dios, discernir quién iba a ser el rey de Israel, amén, gloria a Dios, ese momento en el que Samuel tenía que saber que si él ponía a sus hijos por encima de Dios, le iba a pasar lo mismo que a Elí. Por eso es que Samuel no cayó en el mismo error, porque él había visto el ejemplo que Dios le había dado, amén, gloria a Dios, a través de la vida de Elí, a través de lo que él aprendió años atrás cuando él era joven.
Y por eso es que, hermano, el Señor hoy nos trae esta enseñanza, porque lo que el Señor nos está preparando a cada uno de nosotros es para que el día de mañana nosotros no cometamos los mismos errores, para que el día de mañana, amén, gloria a Dios, las cosas se hagan bien y se hagan conforme a la voluntad del Señor. Y aquí Dios estaba preparando a José, le estaba haciendo ver esa reconciliación entre dos hermanos que uno quería matar al otro y el otro estaba huyendo. Pero él vio cómo Dios recompensó a su padre Jacob, porque Jacob no se puso al tú por tú con Esaú. Jacob, amén, gloria a Dios, prefirió confiar en Dios. Y eso es lo que el Señor nos enseña, hermano, porque yo no conozco su vida, hermano. Yo no conozco si usted, amén, gloria a Dios, si a usted alguien le desea mal o no, o si está luchando en perdonar a alguien, o si está luchando, amén, gloria a Dios, en poner por primer lugar a Dios o a un ser querido, o si, amén, gloria a Dios, santo es el Señor, tiene que tomar una buena decisión. Yo no sé, hermano, yo solamente estoy predicando la palabra que el Señor me ha dado, amén, pero Dios sí lo sabe, y Dios sabe, amén, gloria a Dios, porque en esta noche nosotros estamos escuchando esta palabra. Y el Señor nos recuerda una vez más, hermano, que todo lo que ha acontecido y ha sucedido solamente nos está preparando, amén, gloria a Dios, para ese propósito, ese ministerio y ese lugar que Dios tiene para con cada uno de nosotros, hermano. Por lo tanto, hermano, no deje de confiar en Dios. Hay que preferir al Señor, hermano, antes que lo que nuestros ojos ven, nuestros oídos oyen. Amén, gloria a Dios. Y este es un ejemplo, hermano, de estos personajes. Hay muchos, hermano. Amén. Hay muchos personajes que, amén, gloria a Dios. Por ejemplo, Josué, ese día leímos que él fue siervo de Moisés antes de que él fuera líder de Israel. Y hay muchos otros, hermano, que no terminaríamos de ver. Amén. Pero es necesario entender esto, hermano, porque hay personas que tal vez no van a tener esa persona que les enseñe y les eduque. Amén. Así que, hermano, vamos a ir, amén, gloria a Dios, al libro de Isaías, capítulo 7. Y qué mejor ejemplo, hermanos, de alguien que no tuvo quien le enseñara, porque no iba a haber persona que le enseñara, amén, gloria a Dios, que nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Pero Él vino, sabemos que Él vino a esta tierra para darnos ejemplo y para salvar, amén, gloria a Dios, salvar a la humanidad del pecado, amén. Santo es el Señor. Capítulo 7, versículo 14 y 16 al 16. Dice la palabra del Señor: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Esta era una palabra, amén, gloria a Dios, para Acaz, el rey Acaz. Pero aquí el Señor habló de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor nos dice que nuestro Señor Jesucristo, en un ejemplo, iba a comer mantequilla y miel hasta que Él supiera desechar lo malo y escoger lo bueno. Es decir, que todos tenemos un tiempo de preparación para que podamos ver, percibir y aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué, hermano? Porque imagínese que tal vez no sabemos distinguir entre esas dos cosas y hay alguien que tenga, no qué sé yo, un llamado pastoral, y el Señor lo ponga en el pastorado y esa persona todavía no sabe distinguir lo bueno y lo malo. Hermano, ese pastor puede llegar a desviar esa iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que entender que nosotros primeramente tenemos que ser enseñados por nuestro Dios. Amén. Aprender, hermano, que nada pasa por casualidad. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Amén. Dios es soberano, ¿verdad? Él tiene el control de todas las cosas. No hay nada por encima de Él. No puede pasar nada ni nadie que no sea por la voluntad de Dios. No puede suceder nada. Eso es ser soberano. Pero ¿por qué entonces dudamos muchas veces cuando suceden las cosas? ¿Por qué nos dolemos? ¿Por qué nos desanimamos? ¿Por qué caemos?
es porque nuestra mirada, hermanos, termina desviándose de Dios. Porque nos terminamos olvidando de que tenemos un Dios que tiene todo bajo control y que no va a pasar nada que Él no quiera que pase. Dice la palabra del Señor, no recuerdo en qué la cita, amén, pero dice: ¿quién estorbará lo que yo he hecho, lo que yo hago? No hay nadie que pueda estorbar, hermano, lo que Dios ya se ha propuesto hacer. Amén. Santo es el Señor. Por lo tanto, hermano, tenemos que entender esto, amén. Que si Dios es un Dios soberano y Él tiene todo bajo control, nuestra única preocupación, amén, gloria a Dios, debe ser estar en intimidad con Él. ¿Por qué? Porque supongamos que estamos en la iglesia, amén, o en un lugar y alguien se levanta contra nosotros. Hermano, eso no pasó por casualidad. Si realmente creemos que Dios es un Dios soberano, tenemos que entender que eso no está pasando por casualidad, que Dios nos quiere enseñar algo ahí. Que Dios, amén, gloria a Dios, está permitiendo eso para enseñarnos algo, o para que se desarrolle en nosotros tal vez la paciencia, tal vez la perseverancia. Porque yo como testimonio, hermanos, le puedo decir que yo era alguien, amén, gloria a Dios, que, amén, gloria a Dios, a mí si era sí o no. Y si era sí, pues sí, y si era no, pues no, amén. Yo no lo intentaba porque, pues si era no. Pero, hermano, aquí en el camino del Señor, el Señor me ha dejado bien claro que tenemos que persistir. Amén. Que aunque no haya salido como queríamos, que aunque hayamos caído, hay que volver a levantarnos y hay que volver a intentarlo. Eso es el camino del Señor, hermano. Amén. En el Señor ya no hay retroceso. Si caímos, pues ahora hay que levantarnos y volver a seguir avanzar, hermano. Es decir, aquí no se trata de si te voy a servir o no te voy a servir. No, hermano, si hemos tomado la decisión de sí, hay que seguir perseverando. Caigamos las veces que caigamos, porque Él nos ha hecho la promesa de que Él nos va a levantar, de que Él va a estar con nosotros todos los días del mundo, hasta el fin del mundo. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, hermano, confiemos en eso, porque sin esa confianza no nos vamos a poder levantar. Amén. Entonces, amén, gloria a Dios. Ya casi termino, hermanos. Hoy nos vamos a ir un poco más temprano. Amén. Santo es el Señor. La palabra del Señor, hermano, nos pone de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue alguien, hermanos, el Rey de Reyes y Señor de Señores. También tuvo que ser preparado para su ministerio. También tuvo que ser procesado. También tuvo, amén, gloria a Dios, que ir al desierto. También tuvo que ser tentado. Dice la palabra del Señor que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, porque Él también fue tentado en todo, pero sin pecado. Por lo tanto, hermano, nuestro mismo Señor Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador, también tuvo que ser preparado. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros vamos a tener que ser preparados, hermano? Por lo tanto, yo le invito a que vayamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 2. Versículo 39. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Y con este texto con este pasaje vamos a terminar, hermanos. Amén. Así es. 2:39. Santo es el Señor. La palabra del Señor, hermano, nos dice así: después de haber cumplido todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Aquí nos muestra un proceso, hermano, un proceso de crecimiento. Es decir, dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios. Hermano, la palabra del Señor, hermano, aquí nos revela algo muy, muy grande, hermanos. Y es que nuestro mismo Señor Jesucristo, Él también tuvo, amén, gloria a Dios, que buscar la sabiduría. Él también tuvo, amén, gloria a Dios, que ser llenado de sabiduría, ser llenado de gracia, de fortaleza, amén. Él, hermanos, también tuvo que ser llenado. ¿Por qué, hermano? Para que nosotros tengamos ejemplo de Él. Porque Él es nuestro Maestro. Él es quien nos enseña todas las cosas. Y dice en el versículo 41,
Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Santo es el Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo hasta el 52. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hermanos, la palabra del Señor nos revela algo impactante, hermanos. Y es que nuestro mismo Señor Jesucristo también tuvo que ser educado, enseñado. Amén, gloria a Dios. También tuvo que hacer práctica del aprendizaje, hermano. ¿Cuánto más usted y yo, hermano? ¿Cuánto más nosotros? Y la palabra que acabamos de leer en Isaías dice que hasta que él sabía discernir entre desechar lo malo y escoger lo bueno. Hermanos, eso es algo que usted y yo necesitamos. Eso es algo que nosotros necesitamos aprender, pero sin procesos, sin caídas, sin desiertos, sin nada de eso, hermano, no vamos a aprender a desechar lo malo y a escoger lo bueno. ¿Por qué, hermano? Porque al menos yo en este tiempo estoy conociendo un lado del Señor que yo no conocía. Amén. Y hermanos, eso me indica, amén, gloria a Dios, cuando nosotros pasamos por ciertas cosas, ciertas y determinadas cosas, aunque aparentemente sea malo, sea una derrota, sea una pérdida, hermanos, eso no pasó desapercibido. Dios ya lo sabía. Y el Señor nos quería enseñar tal vez el temor a Él, tal vez la paciencia, tal vez el amor, tal vez la perseverancia. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, hermano, tengamos esto presente en nuestras vidas como cristianos, hermanos, porque tenemos una guerra constante contra el enemigo y contra nuestra propia carne. Por eso es que la educación es necesaria, hermanos, para saber cómo conducirnos, cómo reaccionar cuando vengan las circunstancias. Porque nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, que cuando Él convirtió el agua en vino, Él le dijo a su madre: todavía no ha llegado mi hora. Es decir, todavía Él sabía que no estaba preparado para ese momento. Amén. Por lo tanto, hermano, nosotros también tenemos que ser preparados para lo que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Porque como lo dijimos al principio, no estamos aquí por casualidad, hermanos. Si estamos en este lugar, si estamos viviendo, respirando, amén, gloria a Dios, es porque Dios tiene un propósito para con nosotros, amén. Dios tiene un propósito, hermanos, amén. Por lo tanto, hermano,